Este, bueno, las personas que, que vieron lo anterior, pues esto es el chido, esto es lo, por aquí vamos a estar hablando. Y bueno, presentando primero el tema o digamos lo que se va a estar comentando el día de hoy, va a ser más que nada hablar alrededor de lo que viene siendo la poesía, desde la perspectiva pues de Azul, que es la persona que está aquí. Y principalmente porque este mm, ya nos contará ella más a fondo su trabajo, pero pues Azul es alguien que escribe poesía, es una persona que también tiene un canal de YouTube que se llama Libélula Lunar. También es una persona que pues está cultivada en algunas otras artes como la pintura. Y pues realmente me parece que, bueno, no me parece, actualmente está estudiando la carrera de psicología, también cuestión que nos va a servir de mucho y va a nutrir mucho la conversación, para que nos dé varios puntos de vista relacionados con cómo ella entiende el arte, la poesía y todo este tipo de cosas a partir desde diferentes visiones, ¿no? Que incluso no solo su formación académica, sino que también ya nos contará, bueno, si se da la conversación y si también eh, surge el tema, pues también cómo se involucra con su anterior pasado académico en su carrera de Derecho, que también puede que siempre todo está conectado con todo y algo de ahí también puede que sirva para la conversación. Entonces, pues de inicio, nada más como hacer esta introducción y decir que eh, pues es algo muy gratificante hablar de esto con Azul y que nos cuente cuál ha sido su experiencia y pueden estar haciendo unas preguntas y ya desde ahí pues vamos a ir partiendo, regresando a veces sobre unas o profundizando más en un tema. Pero primero, pues que Azul dé un poco de su presentación, de quién es Azul, qué es lo que hace, cuál, digamos, es esa imagen que inicial, ¿no? Que se dice uno de sí mismo. Algo así quisiera que nos compartieras. Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento para ti, Aníbal, por darme el honor y el espacio de invitarme a tu página. Me parece que el trabajo que estás haciendo de comunicación es algo bastante admirable, así que me siento muy feliz de estar aquí y de compartirles humildemente lo que tenga para decir. Y bueno, ¿quién es Azul? Soy, como ya mencionó Aníbal, soy estudiante de psicología y también soy escritora y me gusta muchísimo el arte en general. Para mí, Azul es una persona aventurera, una persona que navega entre las mareas de las emociones, pero eh, sin perder el control de la balsa, que es algo muy importante, creo yo, en los artistas, el no perderse en el mundo emocional y recordar siempre en qué momento es como la hora de zarpar, la hora de aterrizar. Azul es una persona, pues, amante de los animales, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho las plantas, me gusta convivir con ellos, me gusta, de hecho, gran parte de mi arte está inspirado de la naturaleza y los animales. También soy una persona que pues tiene facilidad para soñar mucho a la hora de ir a dormir y eso ha sido uno de los puntos claves que han contribuido a mi
mi arte, a mi despertar espiritual y gran parte de mi filosofía de vida. Así que estoy atenta a tus preguntas. Ojalá salga algo ameno de esto, de este encuentro. Sí, fíjate que ahorita que terminaste, digamos, eh, bueno, yo esperaba, que tú tuvieras como la decisión de eh, saber si involucrar o no, como este tema un poco más espiritual, porque, o sea, yo estoy encantado, o sea, por mí mejor, pero, este, digamos, me contuve un poco al mencionar como eso, ese aspecto de tu vida, porque, pues puede ser un poco, o más bien muy ajeno para muchas personas que a lo mejor no estén tan involucradas en este mundo. Sin embargo, creo que es algo muy inherente, a la hora de que tú escribas, no mencionar esto, ¿sabes? O sea, así que me gusta porque en algún momento, pues, ya se desbloquearon algunas preguntas que tenía como un poco en tela de dudas si hacerlas o no, pero ahora que comentas eso, digo, bueno, ya me siento con como con la capacidad de hacerlas, ¿no? Pero bueno, como en primer lugar, y quizá es una pregunta muy grande, o sea, en el sentido de que para responderla va a haber una profundidad y un tiempo, algo, em, pues demasiado tiempo. Bueno, no sé cómo, qué tanto quieras extenderte en eso, pero parece una pregunta corta, pero es grande, que es más bien como, ¿por qué escribes, no? O sea, ¿cuáles son las motivaciones, las razones? O sea, ¿qué es aquello que, que te hace escribir, no? Me parece una pregunta excepcional que me puede faltar. Y algo que tengo la obligación de responder previamente a esa pregunta es ¿qué es el arte para mí? Ya que esa es la razón de qué es el arte para mí, es la respuesta de por qué escribo. Así que para mí el arte es la expresión universal del ser. Y por ello la visualizo como una especie de lenguaje universal que trasciende los planos físicos y los planos de conciencia, ya que el arte permite despertar en nosotros mismos el amor, y eso es a lo que me refiero con un lenguaje universal. Es algo también que está accesible, aunque no todos practiquen el arte como tal. Creo que hay arte en muchos aspectos de la vida, muy sencillos, muy cotidianos, y a eso me parece que se puede entender como el alcanzar el lenguaje. Y el arte en ese sentido despierta en nosotros el amor. Y el amor, entendido desde su etimología, ¿no? Donde está el prefijo a, que se traduce como sí, y de latín mors, que significa sin muerte, ¿no? Entonces decir que vivir desde el amor, o que el arte despierta el amor, se traduce como que el arte nos hace vivir sin muerte. Entonces, me parece que esto es fundamental, ya que el vivir sin muerte, el vivir con muerte, lo involucro o lo veo como llevar una vida vacía, una vida en donde estás completamente enajenado de ti mismo, enajenado de los demás, enajenado del mundo. Y es como esto que decía Eric Fromm, ¿no? De la separatividad. Es esta completa desvinculación contigo, completa desvinculación con los demás.
y creo que el arte hace lo contrario. Es un impulso de vida, es vivir sin muerte, es un crecimiento constante. De hecho, también amor proviene del latín y se traduce también como ama, y ama pues quiere decir mamá, ¿no? En nuestro lenguaje. Y esto se me hace todavía más profundo, porque respondiendo a la pregunta de por qué escribo, es para vivir sin muerte, para vivir una vida tal cual, con vida, que suene redundante, y para acercarme a aquel estado de conciencia que le llamo como regresar al útero. A eso también me refiero cuando amor también significa mamá. O sea, es como este estado muy profundo en el que estás en el vientre de tu madre, donde eres completamente perceptivo y a la vez estás como completamente a salvo en términos de sensación. Y me parece que escribo porque esos estados los llevo a alcanzar en la escritura, en la poesía, a veces un poco más informal, ¿no? En el canto, en la meditación activa, el hecho de caminar, de encontrarme con la naturaleza. Todo eso me lleva como un estado muy bello de beatitud. No sé si eso responde a tu pregunta, tengas algo más. Sí, este, ¿cómo decirlo? Había una pregunta final o de las finales de las que iba a realizar, que precisamente iba a ser eso, ¿no? O sea, ¿cuál era tu definición de arte? Que a fin de cuentas siempre a mí es algo que me interesa mucho, que las demás personas me comenten y sobre todo también de ti, qué es lo que em, entendías por arte y cuál es tu relación con el arte. Y ahora ya fue como un dos por uno en el que respondiste esa pregunta y con base en eso desarrollaste la otra, ¿no? Me gustó, o sea, y algo que noté, ya tú me dirás si estoy equivocado o no, parece ser que cuando empiezas a hacer estas analogías etimológicas y a empezar como a desarrollar como esta motivación, o más bien no desarrollar la motivación, sino como eh, respaldarlas en el sentido de hay un porqué, ¿no? De las palabras que también estoy tomando y para argumentar como mi, mi pasión, ¿no? Lo que noté es de que siento como que en el arte ves esa contraposición, ¿no? De vida y muerte, o sea, la ves como la vida, ¿no? O sea, como eh, ese, ese rayo de luz que alumbra, pues básicamente la existencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo este, con lo que acabo de decir o crees que esté un poco equivocado o quieres matizar algo alrededor de eso. Realmente estoy de acuerdo con lo que mencionas, pero algo que olvidé destacar es que muchas veces sale como esta pregunta, ¿no? ¿Y aquel arte como de despecho que nace desde la tristeza, eso también lo consideras como vida? Pues en realidad sí, porque involucra las emociones, y cuando no tenemos emociones, yo le llamo la muerte en vida también. Entonces, para mí el arte, o sea, involucra un gran aspecto de emociones, y no solo es como esta belleza de alegría o que viene desde la paz, sino que también puede involucrar otro tipo de emociones. Ok, sí, muy bien, sí.
me hace muy bonito, una respuesta, me gusta de la respuesta y tu manera de relacionarte con el arte y la escritura. Pero ahora, digamos, ligándolo un poco más con esta pregunta, quizá puede ser una pregunta redundante, pero ya creo que la direccionalidad es lo que le va a dar un poco más de especificidad. Es más bien ahora, ya me hice las razones, ahora quisiera saber cómo eh, las situaciones, ¿no? O sea, porque las razones son como, eh, de alguna manera, como la generalidad, ¿no? O sea, el punto de origen. Sin embargo, ¿qué situaciones, qué momentos son los que eh, te motivan, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué situación tiene que estar Azul para escribir? ¿Tiene que pasar algo bueno, malo en su vida? ¿Tiene que recorrer por ciertas otras cosas? O sea, porque pues cada escritor o cada artista tiene como, digamos, algunos detonantes, ¿no? Que hacen que llegue la inspiración o que hace que entre en un estado como de, ahora sí, de creación, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué son esos estados? ¿Qué son esas situaciones? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué es lo que hace que te impulse al acto de escribir? Ejerciendo la tusa. Pues, pues mira, eh, para que yo pueda entrar en un estado que me permita crear arte, para empezar, tengo que sentirme viva de alguna manera. Entonces, aquellas circunstancias que me hacen sentir viva, normalmente y de la forma más agradable, suelen ser a través de mis gustos, ¿no? Como el tener un intercambio bello en una conversación con una amistad, o tener un encuentro lindo con un animal en la calle. Pero a veces también hay momentos, ¿no?, de la vida en donde no todo es alegría, no todo es amor. Y me ha llegado a pasar incluso, la clave de la pregunta es que entro como en un estado contemplativo, ¿no? Y aquí ya van situaciones particulares. Me ha llegado a pasar en soledad, estando, por ejemplo, me pasaba mucho en la universidad, cuando estaba estudiando Derecho. Estaba en una universidad presencial y tenía campos verdes, y pues aquí donde vivo es un desierto. Yo en mi casa no tengo patio, lo cual para mí era como una bendición de estar ahí. Eh, Cada que podía iba y me tumbaba en el pasto, me acostaba en un árbol. Y este tipo de momentos donde yo reconectaba conmigo misma me hacían estar en un estado contemplativo, y ahí despertaba ese ojo, vamos a llamar, ese ojo de artístico que me permitía ver más allá de lo que estaba presente físicamente, ¿no? Tengo un escrito por allí que habla sobre cómo es que estamos inmersos como en un empirio, y esto yo lo veo como el éter, sea que sean una persona espiritualidad, perdón, espiritual o no. El éter yo lo veo como este mundo que está aquí mismo, que es como sustancia de cualquier cosa, tanto buena como mala, neutral, que está alrededor de nosotros y de alguna manera nos comunica, ya sea a través de una ráfaga de viento, a través de un sonido, el pasar de un insecto. Este tipo de situaciones son las que despiertan en mí como esta necesidad de escribir lo que estoy viendo. Otra situación en la que llega a ocurrir es cuando presencio algo que siento que necesito compartir con el mundo. De hecho, rara vez hago arte nada más como para mí.
que tenerlo como decoración en mi cuarto y compartirlo es raro, porque normalmente me llega a ocurrir que siento la necesidad de compartir eso que veo, porque digo, esto es tan bello, ¿cómo es posible que solo yo lo esté viendo, ¿no? Por decirlo así? O también, esto es tan triste, ¿cómo es que nada más yo lo estoy viendo? O Sí. a veces me llega a pasar, ¿no? En entornos sociales donde hay como bullicio, hay un caos, y yo aún así logro conectarme, porque no es desconectarse, es conectarse, ¿sabes? Logro conectarme conmigo y en esos momentos de contemplación se activa esto que le llamo el ojo artístico, que entra en contacto con ese éter o ese empirio y observa cosas que no apreciaría yo en un estado distinto. A veces por formas sutiles en las que las personas se mueven, los ademanes que hacen, el tono de voz, sus miradas tristes, sus miradas entusiastas. Me vuelvo como muy perceptiva de todo eso y siento un amor muy grande, aunque presencia a veces situaciones tristes, y busco la manera de retratar eso que veo. Ok, sí, sí, me gustó mucho tu explicación. Se hizo muy, ay, ¿cómo decirlo? Como emotiva, ¿sabes? O sea, en el sentido de que eh, es lo que hablamos, bueno, no sé si lo tocamos, pero me parece que encuentras también, como dices tú, ¿no? Belleza, incluso en cosas que a primera instancia parecen abyectas, ¿no? Este, y, y no tanto porque la situación en sí sea bella, sino porque uno se da cuenta que pues así es la vida, ¿no? O sea, la vida en su amplitud conlleva este tipo de contrastes, altibajos, subidas, bajadas, o sea, este tipo de cosas. Y parece ser que en la creación del arte uno trata como de maquillar, ¿no? O trata como de a- em, pulir o un poco limpiar aquellas cosas malas que nos pasan y resignificarlas en el proceso. Darles un sentido bueno, siempre como que buscando el aprendizaje o tratando de encontrar como eh, lo mejor posible, ¿no? De la situación. En algunos casos, bueno, en lo que me comentas, parece ser que en tu caso es muy así, ¿no? Como tratar de recibirlo de la mejor manera y compartirlo también con los demás. Que creo que ahí es algo que coincidimos mucho, porque yo sí soy alguien que también tiene la eh, afirmación de que el arte, o sea, solo es arte en el momento en el que se comparte. O sea, mira, hasta rimó, ¿no? O sea, no tenía la intención, pero en el sentido de que uno solo es artista, mm, o el artista se crea o se perfila ante los demás por la manera en cómo lo comparte, o sea, la manera en que evidencia su arte ante los demás y los demás pueden pues ya visualizarlo, escucharlo, sentirlo de alguna manera. No es tanto eh, en mi caso siempre tengo esa premisa, el artista no es artista por hacer arte, o sea, por digamos estar inscrito en una disciplina o por desarrollar dicha disciplina, sino más que nada lo que termina culminando, o sea, porque el proceso, eso es más bien, vendría siendo el proceso artístico, pero el artista como tal es lo que es lo que la mirada del otro lo recibe, ¿no? Es la otredad dándose cuenta que existe alguien que está haciendo algo y a través de eso uno puede conectar con el artista o digamos encontrar su obra
Entonces, lo que tú comentas con respecto a que te es muy, como indispensable compartirlo, me parece que es algo, eh, que, bueno, o sea, que por lo que a mí me gusta, fomentar, ¿no? O sea, las personas que hacen arte es como, bueno, un artista se termina de consolidar en ese momento, ¿no? En el momento que lo comparte, porque a fin de cuentas, este, uno puede tener la actividad, el gusto de hacer, de escribir, de pintar, de hacer música, lo que sea, pero en principio eso es más personal, ¿no? Si uno lo comparte, uno quizá le puede gustar más la actividad y no tanto como esa retroalimentación, ¿no? A fin de cuentas, el arte no deja de ser una comunicación, aunque sea una comunicación, mm, digamos, que lleva en sí misma un proceso como de delay o quizá un proceso atemporal en el sentido de que no es una comunicación directa, no hay una respuesta enseguida del otro, sino que más bien este, se lanza el objeto y los demás son los que van a tener que estar comunicándose a través del objeto, y uno como artista también se comunica a través de los espectadores con respecto a su recepción y todo eso. Entonces, sin embargo, pues la comunicación pues es muy atemporal, ¿no? O sea, sucede cada cuánto y así. Pero sí, en principio eso es lo que quería comentar. Y aquí quisiera que ya me fueras sé, quizá, bueno, quise cambiar un poco la pregunta. Este, Ayer hablamos y tú me dijiste que obviara alguna pregunta. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a descartar esa pregunta, pero más o menos la, la modifiqué para que se entendiera de otra manera. Que es así, o sea, además de estas vivencias, además de la experiencia de vida, que es lo que supedita pues, la escritura, ¿tienes algunas referencias literarias o digamos, o visuales, audiovisuales? O sea, porque a fin de cuentas, uno también se construye, ¿no? A través de otros, a través de otros libros que ha leído, a través de otras pinturas que ha visto, o sea, como que uno va creando su propio lenguaje, ¿no? Entonces me gustaría saber si existe, o sea, qué referencias, ¿no? Qué tipo de otros, no autores, no necesitas ser un autor o libros como tal, pero fíjate, más bien incluso la puedo cambiar a decir algo como, ¿qué esperas que el otro se encuentre al leer tu poesía o tus escritos? O sea, ¿cómo esperas que lo reciba, no? Pues mira, te voy a contestar las dos de regalo. Es cierto. Pues mira, claro que sí, estoy de acuerdo con que las personas nos vamos construyendo. Nada viene de la nada, pero sí, a pesar de no tener como tal una formación académica como escritora, que es algo que no suelo hablar de eso, pero es la verdad, no tengo una formación formal como escritora, no, solo he ido una vez a un taller y fue cuando yo ya escribía y fue para vivir la experiencia de compartir, de ver cómo funcionaba, ¿no? Pero para mí lo que me despertó todo esa potencialidad en mí que yo desconocía por completo, porque estuve muchos años sin escribir. Formalmente yo comencé a escribir poesía en el 2019, cuando yo tenía 18 años, y yo a esa edad descubrí que era capaz de escribir
que me gustaba lo que hacía y que incluso a la gente por alguna razón le gustaba. Y entonces, para mí mis referentes, pues la verdad, honestamente, son los clásicos de la filosofía, sobre todo Platón y Sócrates. Cuando yo tuve contacto como tal al mundo formal de la filosofía, donde nos presentan a los presocráticos y todo esto, fue en la preparatoria. De hecho, tengo un ensayo hablando sobre cómo fue mi experiencia encontrándome con el mundo de la filosofía tan tarde en mi vida, porque era algo que yo no podía comprender, o sea, cómo era posible que ni mis padres ni maestros en otro lugar o en escuelas jamás me hablaran de estas personas tan impresionantes, ¿no? Y realmente allí fue donde comenzó todo empezó con un libro que encontré en la preparatoria, lo encontré en la biblioteca, que se llama Raíces de la Sabiduría, ¿no? Y con ese libro yo tuve mi despertar filosófico y todavía no espiritual como tal, pero era un despertar filosófico muy fuerte. ¿Por qué? Porque básicamente me di cuenta que toda mi vida había hecho filosofía sin saberlo. Y que todos somos filósofos, pero no lo sabemos. Entonces allí fue como un despertar de conciencia y decir cómo es posible que está bien, pero bueno. Básicamente de ellos fue donde yo desperté y dije, yo quiero hacer esto. Y ya sería más que nada encontrar desde qué área, ¿no? En este caso, surge a través de la escritura, como fuerte, pero sí, ellos son como mis referentes. Y sobre todo Sócrates y Platón. En el caso de la segunda pregunta, ¿me recuerdas cuál era exactamente? Sí, o sea, sería como, ¿qué es lo que, qué manera de escritura esperas que el otro lo reciba, ¿sabes? O sea, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Un ejemplo, si alguien lee a Pizarnik, entiende que alguien que ya la lee mucho o que le gusta, sabe que su manera, como escribe, ¿no? O los tópicos que toca, ese tipo de cosas. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que alguien se puede encontrar cuando quiere leer un texto de Azul, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los temas más comunes? ¿Cuál es, hay una estructura? ¿Existe una estructura? ¿No la existe? Sobre, sobre eso, más que nada, ¿sabes? Bien. La realidad es que no hay una estructura como tal. Y es gracioso, mucha gente no me cree como les digo, pero soy terriblemente desorganizada para escribir. O sea, a veces cuando estoy haciendo un ensayo, a veces empiezo por la conclusión, pero no significa que me vaya con eso, ¿no? Sino que voy construyendo lo demás y luego cambio o altero la conclusión. Vaya, soy como extraña en ese sentido, pero necesito como irme entretejiendo de lo que ya pienso y luego de lo que voy encontrando y irlo cambiando. Entonces, lo que encontraría en mis escritos, se escucha el perro roncando, ¿no? No. Lo que, excelente. Bueno, lo que encontraría en mis escritos es háganme cuenta que son como las historias de Sinbad el marinero, pero Azul la aventurera, si lo quieren ver así. Hay de todo, realmente de todo. Hay desde experiencias personales que he tenido así con amistades o de repente con mi familia, tanto animal como humano. A veces hay
sueños que tuve y deseo retratar porque me parecen que deben ser comunicados. Hay también recuerdos, hay también lo que le llamo canalizaciones. Para mí una canalización en escritura, que es sobre todo lo que me suele ocurrir, es que al estar en ese estado contemplativo y ser tan perceptiva, yo entro en un estado muy particular que me permite conectarme a un nivel muy profundo conmigo y con lo que estoy viendo, pero más allá incluso de lo físico. Y esto lo pueden entender como espiritual, lo pueden entender también desde la perspectiva psicológica. Entro como en un área muy específica donde los recuerdos y la realidad se distorsionan un poco. Y me llega a ocurrir que a veces escribo historias que no necesariamente he vivido. Por ejemplo, tengo una historia que se llama El último Garfield, que hablo de un ser como tal que yo veo y lo describo. Y ese ser, o ese tipo de escritos donde hablo de seres, o hablo como de entidades, o tengo por ahí un cuento muy pequeño que se llama El Zorro Luminoso, ese tipo de cosas surgen por canalizaciones. Es decir, yo entro en un estado contemplativo y me empieza a llegar la imagen de exactamente lo que quiero, de lo que se ve luminoso, lo veo con ciertas características, le atribuyo una personalidad con base a lo que me proyecta, con base a lo que siento que intenta decirme, y le hago una historia como adecuada a lo que es, a lo que trata de representar, que es casi convirtiéndolo en una entidad, ¿no? Dándole como esa fuerza, como tipo tulpa, pero sin llegar a eso, ¿no? Y sí, también pueden encontrar experiencias como espirituales mías, que debo aclarar que soy una persona espiritual, pero no se relaciona con la religión. Yo veo la espiritualidad como un océano, la religión es la pecera, es como algo muy particular. Y en la espiritualidad alberga también la psicología de alguna manera, pero yo lo veo mucho desde la perspectiva de Carl Jung, desde los arquetipos de conciencia, desde el inconsciente colectivo, el inconsciente individual. Así es como yo entiendo personalmente la espiritualidad. O sea, la espiritualidad sería romper esa barrera física al acceder a través de la psique a otros planos, como el hecho de soñar, el hecho de recordar, el hecho de pensar. Para mí eso es un plano no físico y ya se puede tornar espiritual. Entonces, el hecho de que tengamos como un inconsciente colectivo, o al menos eso es lo que yo estoy de acuerdo con yo, nos hace traspasar cualquier barrera material. Así que, pues sí, van a encontrar un poco de todo. A veces también van a encontrar reflexiones, van a encontrar aprendizajes, así que, o experiencias. Así que eso sería todo. Ok. Y lo siento por la divagación ahí. No, está muy bien. De hecho, siento que explicaste muy detallado y eso me gusta. O sea, me gusta que sea de esa manera, ¿sabes? Porque sí, a fin de cuentas, me parece que no puedes, o sea, no puedes obviar lo que te sucede. O sea, tu vida como tal, o sea, no se puede separar de lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, tú tratar como de, un ejemplo, ser una persona espiritual, pero no escribir sobre eso, quizá incluso, no digo que no se pueda hacer, pero
Digo que el hacerlo incluso ya puede ser un acto de disociación, ¿no? O sea, como separarse de uno, ¿no? Y en tu caso, este, me parece que es muy congruente y muy sincero. Creo que la palabra es muy honesta. Eres muy honesta en tu manera de escribir. No, no tratas, como de eh, guardarte algo, ¿sabes? Sino todo lo contrario, sino que es azul a quien estamos escuchando en un sentido amplio, o sea, que puede ser el azul, como dices tú, que está en un lugar y el mismo lugar la invade de esta experiencia de vida y hace que se sienta con la inspiración o tus animales, tus mascotas, o sea, ese tipo de amor que sientes por ellos también, o estas experiencias ya espirituales que has tenido, o sea, también es eso, o sea, todo, todo, o sea, todo lo que es, que has experimentado, lo depositas en las letras. Y me gusta mucho porque eso genera una imagen muy amplia y una, versatilidad de que ahí es cuando nos damos cuenta que uno como humano, es mucho más a veces de lo que se piensa, ¿no? Eh, y aquí quería, bueno, estaba, dudando entre unas preguntas, pero la siguiente podría ser, es, ¿cuál es tu relación? O sea, ya me lo explicaste ayer, pero quisiera que profundizaras un poco más, porque también me parece que estamos de acuerdo en ese sentido de tu relación con esta... Eh, bueno, voy a aventar primero esta pregunta y va un poco relacionada con la segunda. ¿Cuál es tu relación con esta literatura academicista, no? O sea, eh, entiendo que no es de tu agrado, que no es como que no es algo que te llame la atención, pero ¿qué nos podrías decir de eso? O sea, ¿por qué sientes como un rechazo hacia digamos, como este ámbito de la literatura más de academia? Y una vez que contestes eso, ya podría ser como, ¿por qué poesía? Porque dentro de los géneros literarios, la poesía ha sido como tu, tu campo como más fértil en la escritura. Bueno, iniciando con tu primera pregunta, yo considero que la escritura académica tiene un sendero cientificista, tiene un sendero que busca como cierta aprobación del otro, que eso me llama la atención, ¿no? Cuando me mencionabas que el artista es aquel que es reconocido por el otro, ¿no? Tengo una reflexión al respecto de todo eso, pero concretándome a tu pregunta, me parece que la escritura académica lo que busca es como una aprobación del otro. O sea, es un reconocimiento, pero ya no es solo de voltear a ver, sino ahora es acéptame. Entonces siento que es una forma de universalizar las ideas de una forma sistemática. Por eso no me agrada, porque siento que no es auténtica, porque a pesar de que no creo como tal en el concepto de auténtico, me refiero al auténtico desde el sentido de que te nazca esa idea y tengas el deseo de desarrollarlo, con independencia de que los demás piensen de ti. Creo que la estructura académica sigue un molde, tal cual. Quieren como, sí, tal cual, siento como si nos raptaran como esa inspiración personal, esa potencialidad que tenemos, como si fuera raptada de nosotros y la quisieran poner en un molde para que todos escribamos igual, ¿no? Y que todos escribamos de la forma en la que les gusta, como a cierto, pues sí, ¿no? Como cierto mundo elitista, académico.
Entonces yo creo principalmente eso, y también porque el mundo academizado nos creo que puede llegar a ser reduccionista en cuanto a alcanzar el verdadero potencial que uno puede tener en la escritura, porque la escritura está directamente relacionada con las ideas y el pensamiento. Por eso digo que el arte también es un lenguaje, porque el lenguaje nos construye, el lenguaje nos permite ser, nos permite expresar, nos permite reconocer y reconocernos, ¿no? Entonces, algo muy particular es que si no se toma, digamos, si se desprende de este lenguaje universal, que es el que yo defiendo, que el arte debería ser como comprendido por todos, cuando se vuelve académico, se hace un lenguaje completamente diferente, un lenguaje que ya no es accesible para cierto grupo de personas, se vuelve distante, ¿sabes? Es como los tecnicismos en las carreras, nos distancian simbólicamente los unos a los otros, el usar ciertos términos, el usar cierto lenguaje, nos distancia del entendimiento mutuo. Y creo que es un error que esto le ocurra al arte, como el academizarlo. En ese sentido, pues sí, yo creo que sí sería como peligroso, que sería ahora hacer como el arte una especie de élite, donde todo lo que se conversa allí es solo lo que se adecua al método científico, a las palabras correctas, a cierto molde, a cierto pensamiento, etc. Y contestando a tu segunda pregunta, a ver, me la recuerdo. La tenía aquí y se me olvidó. La segunda es, ¿por qué esa preferencia por la poesía dentro de todos los géneros literarios? Ok. Tengo una especial cercanía e intimidad con la poesía debido a la naturaleza misma de cómo llega a mí la información o de cómo se presenta ante mí aquellos mensajes, aquel lenguaje universal que deseo transmitir. Por ejemplo, cuando tengo un sueño muy abstracto que necesito aterrizar para comprenderlo mejor, porque al final de cuentas tenemos una mente racional y necesitamos comprender ciertas cosas, a veces acudimos a la categorización, ¿no? Para hacernos lo más no digerible racionalmente. Lo que me permite la poesía es escapar, entre comillas, como trascender, no escapar, trascender de esa racionalidad. O sea, me permite poder expresar lo que estoy viendo sin ser algo meramente racional o meramente escrito como una frase o una oración, pues sí, así como muy cotidiana. La poesía es hasta ahora el género literario que me ha permitido ser yo desde una forma más abstracta, más íntima, más espontánea. Me encanta la espontaneidad, creo que soy una persona muy espontánea y por ello también la poesía se conecta con este gusto, así que creo que eso podría responder tu pregunta. Ya, sí, sí, de hecho es, es muy curioso porque pues el arte en sí mismo, ¿no? O sea, el arte es como la metaforización, ¿no? O sea, uno cuando este, compone una canción o cuando se encuentra dentro de una danza, o sea, todo se vuelve como muy simbólico. O sea, aquellas cosas que en la cotidianidad parecen concretas,
en el arte esa manera de que adquiera un gesto, una imagen, una serie de palabras en un orden, ya, ya remite, ¿no?, a otra cosa, ya le da una connotación diferente al lenguaje habitual que tenemos. Entonces, en la poesía me parece que pasa mucho eso, o sea, es cuando este, es más complicado, por ejemplo, en un cuento, en un ensayo, en una novela, encontrarse como ese tipo de eh, juegos del lenguaje, sino que es más bien en la poesía donde parece ser que la poesía como que se burla del mismo lenguaje, ¿no? Nos hace entender que el lenguaje no es no se puede utilizar solamente de la manera en que lo utilizamos nosotros, sino que también puede combinarse de cierta manera como para lograr otros estados de comunicación en el que ya las palabras cotidianas ya dejan de ser cotidianas y pasan a volverse un poco más simbólicas, en el sentido de que ya requieren una reinterpretación a la primera interpretación que se da normalmente. Entonces, sí, me gustó y entiendo por qué eliges eh, la poesía. Eh, y a ver, tú me dirás qué tanto tiempo este, quieres que sigamos, o tengo más otras pocas preguntas, pero tú me dices qué tanto nos podemos extender. Muy bien, pues si quieres, te contesto esas preguntas y listo. Muy bien. Sí. Ok. La siguiente va a ser, ¿qué relación ves tú o qué has notado o cuáles han sido, digamos, las conexiones que, que has establecido o que has intuido con respecto a tu carrera de la psicología con el arte precisamente? O sea, a través de los fenómenos psíquicos, ¿qué es lo que repercute o viceversa, ¿no? El arte cómo repercute en la psicología, o la psicología cómo se manifiesta en el arte. O sea, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Pues el arte, entendido como lo había mencionado, ¿no?, como este lenguaje universal que permite la expresión del ser, me parece que se conecta profundamente con la psicología, porque el arte no es posible si no hay un ser, y el ser constituye como tal la posibilidad de una psicología, de una psique o de una conciencia que reproduzca ese mismo arte, aunque suene un poco rebuscado, pero hay muchas vivencias cuando se hace arte que repercuten en el proceso psicológico. Y de hecho el proceso psicológico es, me atrevería a decir que el verdadero autor detrás de los poemas, detrás de las películas, detrás de las pinturas. O sea, me parece que el autor como tal es esa conciencia, es la psique de ese ser. Entonces, allí, agregando eso, en la poesía, por ejemplo, ocurre algo muy particular, y es que la poesía, al permitirte la espontaneidad, te permite a su vez de repente desbloquear o acceder a terrenos un poco más complejos de las instancias psíquicas, ¿no?, que sería la conciencia, subconsciente y el inconsciente.
permite acceder a la subconsciencia, ¿no? Que es como este umbral que separa ambas, o sea, el consciente y el inconsciente. Pero ese umbral es una barrera difusa entre ambos mundos. Entonces, a través de la poesía me he percatado que puede llegar a ser más estimulante y más sencillo para conectar con tu subconsciente y conocerte más o incluso desbloquear recuerdos que no tenías ni idea de que existían o sentimientos que tenías atrapados sin gestionar salen con la poesía. O sea, la poesía, en otras palabras, es un mecanismo muy sanador. Es un mecanismo muy, es más, la espontaneidad que permite la poesía es una característica innata de la infancia. Considero que la infancia se caracteriza por la espontaneidad, por la curiosidad, que es este filósofo, ¿no? Que se pregunta y se cuestiona todo, y también permite la aventura, como este espíritu aventurero. Me parece que son esas tres cosas principales las que caracterizan como la infancia, además de la creatividad. Entonces ya estaremos hablando de cuatro. Entonces muchas de las heridas emocionales que existen requieren que parten de la idea de que todos tenemos un niño o una versión infantil de nosotros mismos, y ese niño, dependiendo de cómo nos hayamos relacionado con él en la infancia, puede ser desde un niño berrinchudo hasta un niño lleno de ira y de rencor, o un niño súper amoroso, valiente, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la poesía es como puedes contactar, también la meditación, e incluso podría meter el tema colación, porque la meditación y la poesía son para mí dos caras de la misma moneda, permitamos también. Sí. Entonces, el infante como tal sale a través de nuestros procesos artísticos, pero en este caso concretándonos en la poesía, ¿no? Que permite esa espontaneidad. Y también pasa con la pintura, cuando te dejas llevar. Pero es aquí donde tú, con el trato del lenguaje, las palabras, puedes hablarle a ese niño y puedes reestructurar como tu misma psique a través de las palabras. Por eso uso el ejemplo de la escritura y no de la pintura. Así que, pues sí. Básicamente la psicología está inmersa en el mundo artístico y viceversa. Ok, sí, muy bien, me gustó mucho lo que dijiste. Gracias. Y ahora estaba reservando precisamente lo que comentaste hace poco, vinculándolo un poco más ahora ya con la espiritualidad. Por ejemplo, eso que dijiste sobre meditación y poesía, ¿qué nexos tú has experimentado en eso? O sea, porque sobre todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, tú me has comentado mucho sobre, y ya has comentado hace un rato, qué es lo que sucede a la hora de escribir, o sea, o en qué estados tienes que estar para, en cierta manera, incentivar, ¿no? ese escrito, o más bien que llegue esa inspiración. Pero algo que se me hace muy curioso de ti es de que parece ser que tú has encontrado incluso una particularidad en cómo has relacionado todo.
O sea, cómo has relacionado esta parte meditativa, esta parte espiritual, esta parte también psicológica, esta parte vivencial, de lo que te ha sucedido. Y específicamente, en el ámbito espiritual, o sea, ¿qué tanto crees que tu desarrollo espiritual está, digamos, relacionado también con tu desarrollo dentro de la poesía? Bueno, ese nexo que yo encuentro es algo que se le llama asociación libre. La asociación libre fue una técnica utilizada, por ejemplo, en el psicoanálisis para encontrar o estimular como el subconsciente de las personas, ¿no? Como esos ejercicios que te ponen una hoja, una pluma y te dicen todo lo que se te viene a la mente, así, pero palabras al azar. Y por perro, gato, control, computadora, no sé. Y todos ese tipo de, todos esos elementos hablan de ti y tú hablas por ellos. Entonces, digo esto porque la asociación libre también se lleva a cabo en la meditación, sobre todo en la meditación que es como canalizadora. La meditación que busca visualizar, que es más visual, ¿no? Hay diferentes tipos de meditaciones. Está la meditación activa, que puede surgir en la actividad cotidiana, lavando platos, limpiando, haciendo ejercicio. Y está la meditación tradicional, ¿no? Que sería como está en donde hay espacios de soledad, espacios de tranquilidad, a dormir. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando llevas a cabo una visualización que busca conectar o hablar con algo más allá de tu entendimiento, si lo quieren ver como el plano espiritual, pues te vas a encontrar con el acceso a la asociación libre, ¿no? Te va a llegar lo que te tenga que llegar. Y eso, si lo quieren ver desde una perspectiva enteramente psicológica, también se explica muy bien. Es lo que más me da ironía. Se puede explicar desde la espiritualidad y desde la psicología, ¿no? Desde la espiritualidad podrías decir que estás conversando con un guía o estás conversando con un ser de luz, un ser que te viene a aportar una sabiduría, pero a su vez desde la psicología lo puedes ver, ya sea como les guste más, desde la psicología lo puedes ver como un proceso en donde a través de tu asociación libre es lo más cercano que tienes a contactar al inconsciente personal tuyo o colectivo, pero en este caso vamos a centrarnos en la persona. De alguna manera tú puedes hacer preguntas, ¿no? Al meditar, ¿quién soy? Quiero conectar con, por ejemplo, quiero conectar con la conciencia cetácea, ¿no? Que son las ballenas, los animales del océano. Entonces quiero conectar con ellos y quiero conversar con ellos. Entonces cierras los ojos y empiezas como, no sé, a lo mejor pides permiso, hay como un diálogo interno y llega el momento donde te llega una imagen de cierta ballena con ciertas formas, ciertos colores, y eso desde la espiritualidad sería tu canalización y desde la psicología sería una parte de ti, de tu inconsciente colectivo que se está revelando y está queriendo conversar contigo. O sea, de alguna manera es un reencuentro contigo, como una cita contigo mismo, con lo oculto, con lo que no conoces, y te va a transmitir sabiduría. Si hablas con ese ser, si le haces preguntas, con pura asociación libre te van a llegar respuestas. Y esas respuestas, desde la espiritualidad, es una canalización, desde la psicología es un diálogo con tu subconsciente, ¿no?
y eso es muy poderoso para conocerse en sí mismo, incluso para acceder a la sabiduría que no tienes de forma inmediata desde la conciencia. Ok. O sea, al parecer sí, sí es algo muy imprescindible, ¿no? Este, bueno, esa era la última pregunta. Y pasando todo eso, o sea, esta va a ser como siendo la primera vez que hacemos esto de manera pública, estas conversaciones, como para que la gente también se vaya dando cuenta, pues, quién eres tú, en un sentido tanto de personalidad y lo que haces. Este, digamos, en este directo se entiende más como una presentación, ¿no? Una presentación de Azul y de sus motivaciones, y mucho de este, cómo es ella. Posteriormente, cuando hagamos ya otras conversaciones de este tipo, ya seremos un poco más, eh, digamos, libres en ir fluyendo con una conversación que no sea un poco tan rigurosa en cuestión de pregunta-respuesta, pero me parece que era necesario como en primera instancia hacer esto para que tuviera un orden y creo que las preguntas fueron como las más importantes como para que se diera un panorama general de, de quién es Azul, de lo que hace, y de las personas que les ha llamado mucho la atención, pues eh, todo lo que ha descrito de ella, las explicaciones que ha dado, la manera en cómo piensa. O sea, al menos de mi parte ya se lo he comentado y lo comentaré nuevamente. O sea, Azul es una persona que me interesa mucho, es una persona que admiro, es alguien que nos conocimos precisamente por yo leer sus escritos y desde los primeros que leí para mí han sido de los mejores poemas que he leído, que he sentido mucha como empatía y mucho como compatibilidad en ese aspecto. Entonces, no solo a nivel artístico, sino también como persona. O sea, Azul también es una persona, pues, que me cae muy bien. Es una persona maravillosa. Tiene muchas virtudes, tanto en cuestión de habilidades como personales, valores. Y, pues bueno, hasta aquí sería todo. Como digo, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a hacerlo después tocando otros temas, o abordando otras preguntas, o hacerlo un poco más, digamos, libre en el sentido de que podamos divagar un poco más en la conversación. Pero por lo pronto, lo que voy a hacer es dejar también su Instagram, que es precisamente, bueno, Instagram y Facebook es donde sube más sus escritos, que es su fuente primordial, pero también su canal de YouTube, lo menciona a veces, Libélula Lunar, igual ya ahorita le voy a ceder la palabra para que Azul termine y que siquiera ella de alguna manera que se me está olvidando algo a mí, decir sobre ella, sobre sus escritos, o sobre su finalidad también, a fin de cuentas, creo que eso es algo que se me olvidó, pero sí, ¿no? También, ¿qué fin, no? O sea, ¿cuál es el fin último de hacer todo esto, no? El fin último de escribir, de compartir, de todo este proyecto artístico y personal, por supuesto. Este, pero bueno, entonces, Azul, ¿cómo quieres terminar esta conversación? La finalidad es hablar solo, ¿no? Es cierto. Pues, la verdad, pues yo agradezco muchísimo que me hayas invitado a este espacio. Te digo, es todo un honor para mí conversar contigo. Definitivamente, pues he creado una amistad muy bonita contigo. Yo también te aprecio bastante como persona y en tu
tus obras, en tu forma de comunicar tus ideas. Claro que también pues es filósofo. Todavía tengo mucho que ver de tu trabajo, pero estoy muy entusiasmada por hacerlo. El contexto es que su trabajo pues está como en videos de una duración prolongada, entonces tengo que irlos viendo con entendimiento y en los tiempos, a diferencia como de los textos, ¿no? que te puedes encontrar y fácilmente puedes ver más o menos de qué va. Pero sí, o sea, definitivamente yo te agradezco mucho y también pues expreso mi admiración por ti, por esta osadía de hacer esto que nunca había yo hecho en vivo, de motivarme a hacerlo. También te lo agradezco mucho. Definitivamente me ha ayudado bastante. Creo que es algo que se debe de trabajar, ¿no? Este miedo a ser visto, este miedo, esta vergüenza. Pero pues al final de cuentas va de la mano con el propósito, ¿no? Ya para irlo concluyendo, va de la mano con el propósito de mis escritos. Creo que lo que yo busco es visibilizar mi cosmovisión y también visibilizar la expresión misma. O sea, me gustaría hacer del arte o de los escritos, de la pintura, de lo que sea que haga, un espacio en donde podamos conectar con un santuario, que podamos sentirnos vivos, que podamos inspirarnos mutuamente, ¿no? Porque obviamente yo no soy la única persona que escribe, ¿no? Y que haya amistad, que haya conexión, que haya vínculo, que no sea solo un monólogo, ¿no? O sea, que sea, el propósito es inspirar, es comunicar, es expresar y sobre todo compartir mensajes y vincular con todos, con toda la existencia. Así que muchas gracias nuevamente, Aníbal, por invitarme. Te aprecio mucho y pues la verdad me ha gustado bastante el formato, fue muy divertido y encantada de estar en siguientes en vivos. Ok, muy bien, pues eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Chao. Chao.